Un saludo con mucho cariño académico, siempre para mis estudiantes. Con esta clase comenzamos la segunda parte de nuestra materia, que consiste en el estudio de las teorías que han definido la administración de las organizaciones. A lo largo del siglo XX, pues se desplegaron las teorías que aquí vamos a ver, que son un total de 5 teorías que nos van a mostrar cómo se puede gestionar la organización por dentro, sus recursos desde el punto de vista del proceso y también del recurso humano. En esta teoría vamos a trabajar la siguiente agenda. Enfoque clásico de la administración. Vamos a hablar un poquito de quién es Frederick Winslow Taylor, que es la administración científica de que estamos hablando allí. El primer periodo de Taylor, cuáles fueron sus aportes, ¿verdad? Y el segundo periodo de Taylor. Y cerramos con las críticas al Taylorismo. Y finalmente, un reconocimiento al Taylorismo, las conclusiones y la actividad, como siempre hemos hecho. Enfoque clásico de la administración. Aquí el concepto clave es la eficiencia, que comienza aquí y se ha mantenido prácticamente hasta nuestros días, la búsqueda de la eficiencia en la organización. Vamos a conversar en esta clase sobre la administración científica de Taylor, la cual se publica por primera vez en Estados Unidos en 1913, es decir, comenzando el siglo XX. Aquí les tengo como una especie de introducción de qué se trata la administración científica. Digamos que estos son dos aspectos fundamentales: el estudio de los movimientos y tiempos en cada tarea y la organización racional del trabajo, es decir, es como aplicar la razón, el raciocinio, para revisar específicamente cada proceso que hace el obrero, cómo es el trabajo manual de cada persona. Es allí donde entra el proceso de especialización. Paralelamente a la administración científica, se estudia también la teoría clásica. Esto ocurre en el otro lado del mundo, nosotros somos todos occidentales, ¿verdad? Pero la administración científica se produce en Norteamérica y la teoría clásica de Fayol se da a luz es en Francia. El impacto de esta teoría clásica, que se publica en 1916 allá en Francia, es la estructura organizacional y la departamentalización, es decir, la organización formal dentro de la organización, y que quedó para la historia hasta nuestros días los principios generales de la administración, entre otros aportes de Fayol, que lo vamos a ver en la siguiente clase. Entonces, lo importante para explicar acá es que el enfoque clásico de la administración tiene dos trabajos, el de Taylor y el de Fayol. El de Taylor, la administración científica, y el de Fayol, la teoría clásica. Ahora bien, antes de comenzar propiamente con la teoría de Taylor, resulta interesante conocer quién es este personaje. Taylor nace en los Estados Unidos, en el estado de Pensilvania, en 1856, un poquitico antes de comenzar el siglo XX, ¿verdad? A mediados, pues, prácticamente del siglo XIX. Y muere en 1915, bastante joven, a los 59 años de edad. Cuando era un muchacho, su familia, preocupada por su educación, lo envía a Francia y Alemania a cursar estudios allá. Y él regresa de nuevo en 1872 a los Estados Unidos para terminar su educación media, porque la familia tenía previsto que él estudiara una carrera en los Estados Unidos, nada más y nada menos que en Harvard. Sin embargo, aquí tienen una imagen de Taylor a los 17 años. Aquí les puse el mapamundi para que vieran el recorrido que él hizo para estudiar un tiempo fuera. Y les había dicho que la familia quería que él estudiara en Harvard. Él tenía previsto, pues, el muchacho ser abogado. Pero el destino se encargó de que no fuera así. Y él tuvo una situación de salud que no pudo ingresar en el momento que le correspondía y bueno, y perdió esa oportunidad.
Entonces, ¿qué pasó con la vida de este joven? Que pasó 4 años como aprendiz en una empresa hidráulica. Recordemos que en ese tiempo estaba en pleno auge la revolución industrial y justo para esa fecha donde él ingresa en esta empresa hidráulica, pues estaba en boga todo lo que es las empresas grandotas siderúrgicas, donde se procesaba todos los derivados de la minería, el hierro, la aparición del acero. Entonces él entra como operario en 1878 en una industria de acero posteriormente, ¿verdad? Primero en una hidráulica y después pasa a, a la parte de acero, la industria de acero. Quiero mostrarles este plano que me pareció interesante de que lo vieran para que se dieran cuenta de la magnitud del tamaño, pues de lo enorme de la empresa donde este joven entró a trabajar. Se llamaba esa empresa Midvale Steel Works. Y esta es una vista aérea del momento, un año después de que él entra, ¿no? Ese trabajo es su primer trabajo como maquinista. Ya tiene Taylor aquí 22 años. Quiero mostrarles esta imagen para que se den una idea de aquellos tiempos que corrían, cómo eran las instalaciones donde trabajó Taylor. Fíjense que es todo como rudimentario. Fíjense la incipiente tecnología que comenzaba, ¿verdad?, dentro de estas industrias, con aquella situación manual, digamos así, ¿verdad? Fíjense que están hablando acá de que están forjando una herramienta con un sistema de vapor. Y en esta imagen tienen una toma de 3 trabajadores que están forjando igual una herramienta, ¿verdad?, de acero. Fíjense con el mismo mecanismo de vapor, fíjense cómo sale el vapor arriba hirviendo, el calor que produce eso, los peligros de eso. Y bueno, así se trabajaba, pues ese fue el ambiente donde Taylor creó todo su proceso y su interesante teoría. Mientras Taylor trabajaba acá, él era un muchacho muy inquieto y él comenzó a estudiar por correspondencia ingeniería mecánica, obteniendo su título en el año 1883, cuando ya tenía 27 años. El trabajo de Taylor resulta principalmente por su capacidad de observación. Y ya cuando él se gradúa, pues todo el conocimiento que él fue, digamos, desplegando para medir los tiempos de los trabajadores, para buscar la eficiencia con su método, cuando él se gradúa, pues ya se consolida como consultor en varias empresas y comienza a escribir sus resultados y publica su primer artículo que digamos que lo da a conocer al público, que fue presentado en la Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos, que tienen una imagen de Taylor ya a sus 30 años. Aquí quiero mostrarles, para que se den una idea de cómo era, esta es la entrada de una empresa que se llama Bethlehem Steel Company, donde él entra a trabajar a sus 42 años, pero ya como ingeniero jefe de esta compañía siderúrgica, en la misma Pensilvania, donde él toda la vida pues desarrolló todos sus métodos. Y él fue contratado allí para solventar los problemas en los talleres de máquinas. Estuvo allí desde 1898 hasta 1901. Ya en este momento, pues Taylor tiene consolidado toda su metodología, que consiste en detallar con minuciosidad los movimientos de cada trabajador y medir los tiempos de esos movimientos, de la manera de buscar cuál es el proceso más rápido, más cómodo, con menor esfuerzo, para reducir los tiempos y los esfuerzos de los trabajadores y por ende lograr así por esa vía la eficiencia. ¿Y qué significaba la eficiencia en ese entonces como ahora? El ahorro de costos. Entonces, en esta imagen ustedes pueden ver una imagen real de la época, donde está el supervisor midiendo con el reloj. Fíjense que tiene un reloj en su mano y está midiendo a este operario su proceso, cuánto tiempo le toma hacer tal o cual movimiento para que esa máquina pues haga la operación que le corresponde. Entonces, él implementa todos esos métodos y los resultados son asombrosos porque logra duplicar y muchas veces cuadruplicar la eficiencia, y eso se traduce pues obviamente en dinero para la organización. Quiero que vean esta lámina, donde es también una lámina original de la época, donde se aprecia al supervisor detallando el trabajo por escrito. Fíjense, tomaba nota, le está explicando allí, haciéndole seguimiento al operario.
Eso lo implementó el método de Taylor, que había que hacerle seguimiento a cada tarea con un supervisor. Estas láminas se las traje para que vieran el proceso, ¿verdad?, que están realizando aquí dos personas. Fíjense que una de ellas es una persona de color. En aquella época, pues a principios todavía del siglo XX, pues había el racismo todavía se hacía sentir, no hacía mucho se había liberado la esclavitud en el siglo XIX, ahí en 1865, por Abraham Lincoln, allá en los Estados Unidos. Pero todavía socialmente, pues no se había superado. Y Taylor, que venía de una familia muy religiosa, muy creyente en Jesús, tenía unos valores y esos valores los desplegó en toda su labor. Y él logró, con esos valores, pues incorporar a la compañía más de 200 trabajadores de color que se incorporaron en condiciones de igualdad bajo su gestión, pues digamos así. En 1901 ya Taylor estaba completamente, pues, comprobados todos sus métodos, y entonces allí él registra sus patentes y queda para la historia la administración científica como un producto de Taylor. Se vuelve mundialmente famoso por un litigio inesperado que ocurre en 1910. Les voy a contar esto rápidamente para que ustedes vean la importancia de los métodos de Taylor y de los métodos en general en las empresas. Fíjense la importancia que eso reviste muchas veces en la vida diaria, ¿no? Una compañía naviera que traía productos importados para el estado donde él vivía, en Pensilvania, anuncia que va a aumentar sus costos. Y la población, pues hay una queja allí y nombran un abogado, y el abogado sabe de la existencia de Taylor y lo cita, le pide al tribunal que lo cite para que explique su método y que manden a revisar esa empresa a ver por qué esa empresa quiere cobrar el aumento. Bueno, cuando Taylor es llamado pues al estrado, él presenta unos ejemplos de las empresas donde él ha aplicado su método y lo explica detalladamente, su método en la búsqueda de la eficiencia, que consiste en la medición de los tiempos de los trabajadores, en la revisión y en la especialización de cada uno de ellos. Bueno, entonces cuando se hacen la revisión de las empresas, Taylor cita allí varios ejemplos en donde él practicó su método con éxito. El tribunal cita a uno de esas empresas que él menciona, y el señor dice que esa compañía naviera, si hiciera las cosas como las propone Taylor, pues se ahorraría alrededor de $1 millón cada día. Entonces eso, pues imagínense, catapultó a Taylor pues al estrellato mundial en el aspecto de la comprobación ya pública de su método de la administración científica. Fíjense ustedes entonces lo que significa el método de Taylor, rumbo a la eficiencia, el ahorro de los costos y por ende el progreso de las empresas. Aquí tienen una imagen que muestra una vez más lo difícil de trabajar en una empresa de este tipo. Este es el proceso donde está licuado el hierro para generar el acero. Fíjense los trabajadores, lo difícil que es este proceso. Imagínense las altas temperaturas a que están sometidos aquí. Entonces, bien, en el libro Administración del Taller, publicado en 1903, se consolida el primer periodo de Taylor. Allí aparece especificado que es la racionalización del trabajo, que consta pues a través del estudio de tiempo y movimiento, y que eso sin duda va a redundar en el logro de la eficiencia. Ahora bien, ya en detalle, el primer periodo de Taylor define el objetivo de la organización: pagar altos salarios y bajar los costos de producción. Procesos de estandarización por método científico. Esto significa que no va a haber incertidumbre, que no va a haber improvisación, que no se va a dejar nada al azar dentro de la fábrica, dentro de la empresa, dentro de la organización, sino que se van a estudiar los métodos, el detalle, los movimientos, los tiempos, para generar pues una ruta de trabajo, y entonces eso va en la garantía de obtener la eficiencia. Para lograr esto, ¿qué se necesita del recurso humano? Pues el entrenamiento metódico de cada trabajador para la ejecución de sus tareas. Y finalmente, Taylor también agrega en este primer periodo que debe haber un buen ambiente de trabajo. Taylor siguió consolidando
su método, aplicándolo en diferentes empresas, puesto que lo llamaban como consultor, fue demostrándolo una y otra vez hasta que en 1911 publica Principios de Administración Científica, que queda allí consolidado el segundo periodo de Taylor. Allí se consolida pues estos conceptos. Debe estudiarse la organización y su administración. Es decir, sumamente importante esto, porque entonces ya queda sentado para la historia la importancia de estudiar la organización, al punto de que estamos hoy en el siglo XXI y todavía hablamos de Taylor porque todavía se aplica en la búsqueda de la eficiencia en muchas organizaciones. ¿Qué podemos precisar del segundo periodo de Taylor? Bueno, la consolidación del análisis del trabajo, el estudio de tiempos y movimientos, ya queda establecido la división del trabajo y la especialización del trabajador y el diseño de cargos y tareas, que no es más esto, pues que lo que se conoce hoy en día en la carrera de Relaciones Industriales o de Recursos Humanos, donde existe el perfil del cargo y la descripción del mismo. Y esto tienen aquí abajo la selección científica de los trabajadores, que no es más que el proceso de reclutamiento y selección que conocemos hoy en día, pero bajo aquellas características pioneras donde se evaluaba, bueno, ¿qué necesitamos para este cargo? Bueno, tales y cuáles aptitudes. Entonces se buscaba el trabajador que mejor calzara para ese puesto de trabajo. Taylor entonces consolida que deben darse incentivos por la producción. Fíjense que anteriormente hablaba de salarios altos, ahora habla de, además de eso, pues incentivos por producción. Y también habla de las condiciones de trabajo, de cuidar las condiciones de trabajo. Esto pudiera ser el precursor, digamos así, de lo que es hoy en día seguridad e higiene industrial. Y bueno, ya en este segundo periodo, en esta publicación de 1911, ya queda establecido de una manera clara y vehemente que es necesaria la supervisión funcional. No del capataz que grita y ordene salvajemente al trabajador, sino que tenga pues un método, y lo que va el supervisor es a colaborar con el trabajador para que lleve adelante el método en los tiempos previstos. De eso se trata entonces el segundo periodo de Taylor. Y así llegamos a las críticas al Taylorismo. Fíjense esta imagen que está acá, fue una película muy famosa de este actor que seguramente ustedes saben quién es. Eso me lo pueden comentar en una próxima reunión que vamos a tener por Zoom después que terminemos todas las teorías. Entonces, esto fue una crítica social que se hizo en su momento. Años después se hizo esto, porque ese método que implementó Taylor pues quedó funcionando. Entonces veamos, se criticó la concepción mecanicista del modelo que aplicaba Taylor. Obviamente porque eso era lo que había en el momento, pues había una gran carga de trabajo manual de tipo mecánico, porque todavía no había la tecnología para automatizar esos procesos. Entonces, Taylor hizo lo que el método de la observación básicamente y su inteligencia pues le proporcionó, y fue el primero que lo hizo, y sin embargo se le critica porque esa es la manera como históricamente cambian las cosas, cuando se comienza a criticar las cosas que pueden mejorar de un modelo, pues para que aparezca uno nuevo que lo supere. Entonces se decía que ese modelo de Taylor pues veía al hombre como una máquina, y también se decía que solamente utilizaba la motivación como una vía, por la vía económica, que no consideraba la organización informal. Pues obviamente no la podía considerar porque él estaba enfocado en el proceso, en la eficiencia. Entonces, el proceso de la organización informal se descubre después, que ya lo vamos a estudiar también. Y solo considera la parte fabril porque él estaba dedicado pues a los procesos industriales. Así, hacemos como este pequeño resumen sobre las críticas al Taylorismo. Bueno, aquí tienen a Taylor ya cerca de sus últimos años de vida. Esa es su firma original, la que tienen allí en la lámina. Y es importante el reconocimiento al Taylorismo. Estos son unos ejemplos de sus libros, se han publicado muchísimas veces. Es un trabajo que realmente todavía hasta nuestros tiempos existe. El aporte de Taylor es
es histórico, no podemos dejarlo de estudiar en sus dos etapas. En el 1903, cuando publica su primer libro, ahí lo tienen en inglés, el Shop Management, y el segundo periodo, los principios de la administración científica, y lo tienen en inglés también, que se publica por primera vez en 1911. Entonces digamos que fue la gloria de los Estados Unidos como el aporte pionero, fundamental, por primera vez al estudio de la teoría administrativa. Es tan importante que todavía hoy, en el siglo XXI, en todas las universidades del mundo, cuando se estudia gerencia, se estudia la administración, cómo se organiza, pues hay que revisar el trabajo de Taylor. Conclusiones. Bueno, siempre quiero mantener para esta materia la realización de una síntesis y un escrito propio. Eso es decir, un resumen. Ustedes van a elaborar, háganlo con tiempo, investiguen un poquito más allá, coloquen las referencias al final del escrito, en donde consiguieron tal o cual cosa, para que enriquezcan un poco lo que yo les traje acá. Y en ese escrito, aparte de la síntesis de esta clase, ustedes van a investigar el Fordismo, es decir, el caso aplicado del método de Taylor en la elaboración de todo lo que ustedes saben que es la Ford, ¿verdad? Henry Ford, pues el protagonista de eso. Entonces, son dos cositas que van a ser como actividad de esta clase. Bueno, aquí les traje este regalo que me parece una visual maravillosa de la época de Ford. Esto no es más que la línea de ensamblaje original de Ford Motors Company. Aquí pueden ustedes observar el orden, la cantidad de trabajadores y el trabajo manual que existía para poder generar un vehículo Ford. Me despido con este pensamiento. El éxito no es para los que piensan que pueden hacer algo, sino para quienes lo hacen. El ejemplo de Taylor creo que es un claro ejemplo de éxito que no solamente le dio pues una forma de ganar dinero a través del conocimiento que desarrolló, sino que quedó su nombre para la historia en todo lo que tiene que ver con la organización. Como siempre, un gusto para mí preparar estas clases para ustedes y compartir lo poco o mucho que yo pueda hacer para que el aprendizaje se les facilite. Y bueno, nos vemos próximamente en la siguiente teoría.